Querida familia, muy buenos días. Una semana más de compartir la palabra de Dios, que es lo que a nosotros nos impulsa y nos permite avanzar, ¿no? Bueno, ¿me recuerdan qué libro hemos estado viendo? El libro de los Hechos. Muy bien. ¿De qué se trata el libro de los Hechos? Justo de los hechos o acciones de los apóstoles. La bienvenida al Espíritu Santo en Hechos 2 del Pentecostés, ¿no? Y de ahí en adelante, toda una serie de sucesos impresionantes que hemos venido viendo desde el capítulo 1 hasta el 7. Pues hoy vamos a ver el capítulo 8 y lo podemos hacer aplicable a nuestra vida. Evangelio sin fronteras, ¿no? ¿Qué significa esto? El Evangelio sin fronteras empieza con algo mayor, algo extraordinario, algo poderoso. Y definitivamente lo que vivieron los apóstoles y la iglesia primitiva, tú y yo lo vamos a vivir también, porque tenemos que hacer una paralela entre lo que ellos fueron o hicieron en sus inicios de conocerle a Cristo y tu inicio y el mío. ¿Sí? Entre que tu inicio y el mío como creyentes empiece una serie de sucesos, exactamente va a pasar lo mismo que le pasaron a ellos, ¿sí? Exactamente vas a vivir lo mismo, vas a tener persecución, te vas a enamorar del Señor, vas a hacer cosas impresionantes por Él. Y se trata de esto, de que el Evangelio, ¿qué quiere decir Evangelio? A ver, mis líderes. Buenas nuevas, buenas noticias, sí, buenas nuevas. El Evangelio, las buenas nuevas ha llegado a nuestras vidas. Y dice que en el capítulo anterior, en Hechos 7, vimos a Esteban morir como un mártir, es el primer mártir del el cristianismo en toda la historia, ¿no? Dice que lo que parecía una tragedia en realidad fue el comienzo de algo mayor, mucho más grande. ¿Sería que era necesario que él fallezca? Posiblemente, sí, ¿no? Nosotros estamos en este aprendizaje. A partir de la muerte de él, pues vemos que suceden grandes cosas. A ver, Camilita, deme lectura, mi amor, a esa imagen color rosa. Todo lo que parece un fin siempre es el comienzo de algo. No veamos los finales como una tragedia. Veámoslo, demo, veámoslo como nuevas oportunidades. Excelente. Y claro, lo que ellos vivieron, nosotros también. Si de pronto hoy estás viviendo una tragedia, algo difícil, algo, no sé, imposible, o tú crees lo que a mí me pasa, nadie me entiende. No sé si les ha pasado o es que solo yo he sentido eso. No me entienden, es una situación difícil, no sé qué va a suceder. Mire. Todo lo que parece derrota o parece fracaso es el inicio de algo importante, ¿no? Bueno, entonces dentro del Evangelio sin fronteras, vamos a ver lo que pasó en Hechos 8, un suceso impresionante y es precisamente la persecución y dispersión en los versículos del 1 al 4. Tras el martirio de Esteban, la iglesia se dispersa por Judea, por Samaria, predicando la palabra por donde iban. Ahora bien, ellos estaban siendo perseguidos, pero también dice que iban predicando el evangelio, ¿no? Ahora bien, ¿usted se ha sentido perseguida o perseguido? Por causa del evangelio, muchas veces tenemos que tapar o decir, no, es que solo me estoy comprometiendo, apenas estoy empezando, no pienses que me cambié de bando, porque la gente nos hace sentir así. Hay crueldad en la gente y no creo yo que sea tanto como la gente, sino el enemigo usando ciertas personas para que tú y yo nos sintamos mal. La clave de todo esto es que ellos iban predicando, enseñando, independientemente de lo que estaban viviendo. Estaban sin Jesucristo primero. ¿Cómo se sentirían sin Él? Vacíos, desprotegidos, solos, sin rumbo.
Y es por eso que dijo, tienen que estar unánimes y juntos para la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo en Hechos 2, ellos sintieron el poder, ¿no? Porque dice que el Evangelio es poder de Dios. Eso es, el Evangelio es poder de Dios. Ahí está inmerso todo su potencial. Ahí en esta palabra Evangelio están todos los sucesos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Está la sangre de Cristo, está la muerte y la resurrección de Cristo. En la palabra Evangelio está todo, implica todo un suceso y todo un proceso que tú y yo necesitamos saber. ¿Sí? El Evangelio implica que tú tienes salvación, que tú tienes vida eterna y que lo mismo puedes manifestar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿cuándo cree usted que podemos manifestar el Evangelio? ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Donde tú vayas, cuentas y como estás súper bendecido, has manifestado el Evangelio. ¿Cómo te va? Gracias a Dios, muy bien. Desde que conocí a Jesucristo estoy bien. ¿Y tú? Entonces te dicen, ay, ¿cómo? ¿Y qué pasó? ¿No? Que me invitaron y mira, estoy conociendo la palabra realmente como es, no como nos enseñaron cuando pequeños, porque también, digo yo, nuestros ancestros o abuelos pensaban hacer bien, pero había ciertas verdades que nos ocultaban porque ellos aprendieron así. Entonces manifestamos modelos aprendidos, ¿no? Y el único modelo de salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Dice que Felipe fue a Samaria. ¿Sí conocemos lo que es Samaria? Él era uno de los 7 diáconos y predica en Samaria. Dice, con éxito. Mire, usted va a una casa o va a algún lugar o te encuentras con alguien o dispones el corazón y le dices, Dios, en esta mañana yo quiero hablar a alguien de ti. Permíteme tener un día exitoso, porque el éxito en tu vida, en tu día, es saber que le tomaste en cuenta a Él. Ese es el éxito en tu día, porque si todo te sale súper bien, tienes ganancias en tu trabajo, conociste nueva gente, se abrieron 1000 puertas, pero sin Él yo dudo que sea éxito. Eso es ego y orgullo, porque a Él le damos la gloria y la honra de todo lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces Él fue a Samaria con éxito, sanando enfermos, expulsando espíritus inmundos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sí? ¿Usted ha experimentado eso? ¿Han salido espíritus inmundos de su vida? A ver, levante la mano. ¿Quién? Excelente, ¿no? Gloria a Dios. ¿Por qué? El domingo anterior hubo mucha liberación. No está aquí Katy, pero bueno, es que tiene este don hermoso, salieron muchas cosas de nuestro espíritu y esa es la realidad. Cuando ministramos la palabra de Dios, tiene que suceder algo en tu vida. Tienes que ser sensible a lo que el Espíritu quiere hacer. Tienes que permear la palabra y como es el Evangelio completo, la salvación, tú debes experimentar sanidad y expulsión de opresiones, de cadenas, de ataduras, de ligaduras que venimos arrastrando, porque tú no mereces cargar, no es para ti. Tú dices, no es mío. Herencias, cadenas, ataduras y acciones o situaciones de tus antepasados es tuyo. No tiene por qué ser. Entonces tenemos que ser conscientes y renunciar a ese tipo de cosas. ¿Qué sucedió ahí cuando Felipe estuvo compartiendo en Samaria? ¿Qué sucedió? Conocieron a Simón, que era un mago. Este hombre era muy respetado, él hacía cosas grandes, pero también dice que Simón cree y se bautiza. Lo que va a suceder el próximo fin de semana, que vamos a ser testigos de los bautismos, ¿no? Vamos a bautizar, ya está el lugar y Saito ya comparte la invitación. ¿Crees? Y te bautizas. No hay vuelta que dar. El que no creyó y punto, no creyó. Y eso es todo. No nos justificamos, es que espere un momento, es que algo me pasa, es que no tengo tiempo falso. El enemigo te está mintiendo. El enemigo te está poniendo en tu cabeza o en tu criterio algo como que no. Pero mira, este hombre tenía una opresión muy fuerte. Él estaba siendo dominado por un demonio de magia. Él adivinaba cosas, él hacía cosas y tenía poder. ¿Ves? Entonces pensaban que él era un hombre importante por eso. De esta manera, dice que él intenta comprar el poder del Espíritu Santo. Como él tenía respeto,
Como él hacía muchas cosas, le consultaban y mucha gente le preguntaba y él hacía magia. Él aplicaba hasta cierto punto brujería por estos poderes demoníacos que le estaban ayudando. ¿Ves? Pero cuando él mira lo que hacen los apóstoles, imponen manos y la gente se sana y salen los demonios, ¿será por lo que ellos eran en sí o por quien moraba en ellos? ¿Quién oraba en ellos? ¿Y quién moraba? El Espíritu El Santo. El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y es exactamente el mismo que mora en nosotros ahora. Es decir, tú y yo podemos hacer exactamente lo mismo. Sí, con la misma fuerza, con el mismo poder. Entonces, ¿qué sucede cuando él quiere comprar el poder del Espíritu Santo? Pedro lo reprende. Si ves, y este Juan también, quienes habían ido para imponer las manos a los nuevos creyentes. Entonces, en el nombre de Jesús, echo fuera este demonio que te oprime. Y sale, eso es lo que hacían, estaban sanando a los ciegos, a los sordos, a los enfermos, a los que no podían hablar y hacían mucha sanidad, pero él quería comprar. ¿Estaría bien? No, no. No. Entonces, mire, todo se trata de la actitud como lo que estamos tomando, las cosas de Dios, ¿no? También hablamos de Felipe, justamente él dijo, bueno, aquí me quieren matar, aquí me están incomodando, yo me muevo. Esto es lo que sucedió, no es el inicio de todo lo que cuenta el Hechos 8 de la Biblia. Y en el versículos del 26 al 40 justamente habla lo que le pasó a Felipe. Él fue guiado por el Espíritu Santo y se encuentra con un etíope. Él se encuentra con el etíope y él estaba leyendo la palabra de Dios. Él estaba leyendo y en ese momento Dios le usa de una manera poderosa. Ya vamos a ver. ¿Qué sucede también en Hechos 8? Saulo persigue. ¿Sí ves? Él se destaca y quiere estar asolando a la iglesia y ese espíritu que a él le atormentaba hasta hoy por hoy acosa a la gente. ¿Te has sentido acosado en el nombre del Evangelio por el Señor Jesucristo? Yo sí. Sí, pero usted tiene que sobreponerse y saber quién va por delante y aún en sus espaldas. Y dice que él les asolaba entrando casa por casa para encarcelar a todos los creyentes. Encarcelar. ¿Qué tal que abren tu casa con violencia? Entran uniformados, te dicen, ¿crees en Cristo? Entonces uno va a decir, sí, ok, vamos y te llevan a la prisión. Te llevan a los calabozos, tienes tortura, vivían cosas extremadamente dolorosas, ¿no? Este capítulo dice que es fundamental para la expansión del cristianismo, fuera de los límites judíos tradicionales. Entonces es muy lindo que nos quedemos acomodados. La mayoría de gente vive acomodada, tranquila. Sí creo que existe un Dios, está bien, existe un Dios. Pero eso es tradición. Tú tienes que salir de todo tipo de tradición que te esté estorbando, porque nosotros necesitamos vivir el poder, ¿sí? Porque la palabra, el evangelio es poder de Dios. Eso es lo que dice y entonces en eso nos afianzamos. Y hay algo poderoso. Vamos a ver. Lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo usó para expandir. Estamos llamados para eso, para expandirnos, ¿sí? Para confiar que Dios precisamente quiere eso, porque ya Jesús lo había dicho en Hechos 1:8. ¿Y qué dijo? Que les daba poder de Dios, que descendía el Espíritu Santo, que iban a poder, ¿sí? Que estaban listos, precisamente aptos para hablar de Él y ser sus vidas transformadas. ¿Qué sucede? Si una persona conoce y no se transformó, ¿qué pasó ahí? Tú le presentas el evangelio, le recibe a Cristo, hasta puede que viene a la iglesia, pero no notas que hay una vida transformada. ¿Qué sucedió? A ver, Espíritu Santo genuinamente. no fue genuino. Precisamente Silvi, no fue genuino. ¿Vio? Entonces le dijo, seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dará autoridad y les dará poder. Pero entonces, ¿tú te has sentido en esta transformación para que puedas impactar?
Hay una frase que dice que tú evangelices y si es necesario, habla. Es decir, con tu testimonio, vea, calladito, con su forma de ser, con su forma de proceder, cómo actúa, es benevolente, es perdonador, es generoso. Si es necesario, hable, pero es solamente nuestro testimonio. Bien dicen por ahí que la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Esto es así, ¿no? Muy bien. Entonces, dice que la iglesia estaba cómoda en ese momento. Estaban muy bien, ya había pasado como 3 años y medio de aprendizaje con Jesús y fueron sus discípulos y él tuvo mucho más, miles de miles de miles. A más de los 12, la palabra de Dios habla de miles de discípulos de Cristo, pero él tuvo sus cercanos, ¿no? Fueron los 12, luego 11 y luego el que sustituyó al que traicionó. Entonces, ellos tenían una formación, pero obviamente estaba la iglesia acomodada. ¿Qué hubiera sucedido si la iglesia se quedaba acomodada? No se expandieron. No sucedía nada. No había expansión, no había multiplicación y el evangelio, el compartir de Dios simplemente no hubiera sucedido. Entonces Dios permitió, dice, que fueran sacudidos para ser enviados. ¿Crees que Dios permite que te pasen cosas? Sí permite para que tú seas sacudido, para que seas transformado, para que te afirmes. Algo está pasando, asústese cuando no le pase nada. Cuando esté acomodadito en una línea recta, ni arriba ni abajo, sino en la media. Y eso se llama mediocridad. Cuando estás en la media. Sí, es preferible que Dios le desacomode y sucedan cosas en su vida para que sea instrumento de Dios. ¿Cuál será la verdad clave de esto? Dios no pierde el control en medio de la crisis. Tú dirías, esto me está pasando y ¿por qué Dios a mí no me escucha? ¿Y por qué a mí me pasa esto, Señor? Si yo voy, yo me congrego, yo te conozco, yo hablo de ti, trato de ser mejor persona, oro todos los días, me conecto a las 8 de los lunes, a las 8 de la noche. Y todo eso puedes decir, pero no, no pienses que Él no tiene el control. Sí, Él tiene el control en tus crisis. ¿Creen eso? Sí. ¿Crees que Él tiene el control en tus crisis? Sí. Exactamente, porque si no creemos, entonces no pasa nada. Y Él usa esto para cumplir un propósito. ¿O crees que solo el Señor quiso que vengas para que hagas cositas en este mundo y vivas? No, Él te trajo para que cumplas un propósito y un propósito eterno. Gracias, mi amor. Brillante, un propósito grande tiene Dios para ti en el ámbito o en el área que tú te estés moviendo. ¿Crees que Dios tiene un propósito? Si en el ámbito que tú te estás moviendo le compartes a una persona, ese uno puede transformar el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado con muchos pastores que alguien les compartió? Y ese alguien, esa señora, ese amigo se quedó en su iglesita. Hay un perfil bajo, pero que esta persona transformó el mundo porque usted fue instrumento. Entonces Dios va a tener un propósito, sí. ¿Ya? Vamos a hacernos una pregunta y pregúntele a su vecino. Pregúntele, ¿en dónde empieza el evangelio? A ver, Cami, Silvi, pregúntense, ¿en dónde empieza? ¿Quién más? ¿Alguien da más? ¿Quién va a responder? ¿Perdón? En tu vida. En tu vida empieza. Y luego, acto seguido, en tu casa, con los tuyos, con tu prójimo, que es tu próximo, el que está al lado tuyo, es el que está junto a la habitación, el que duerme contigo, el que te ve levantarse, el que conoce cómo nos despertamos con los cabellos desbaratados y sin maquillaje, esas personas que te conocen, esos son los siguientes, pero el evangelio definitivamente empieza en tu vida. Y si el evangelio no impacta tu vida, difícilmente vas a impactar a alguien. Difícilmente tu padre, tu madre, tus hermanos, tus amigos, primos, familiares y demás parientes, difícilmente van a conocer. Tú tienes que dejarte impactar. ¿Y sabes por qué? Porque hoy el Señor te está dando la oportunidad.
Mañana puede ser tarde. Hoy te está dando la oportunidad de tener una vida transformada y de permitir que el Evangelio entre a tu corazón y saque el lastre, el lodo, la tristeza, la amargura, el dolor, el rencor, el remordimiento y muchas raíces de amargura que nos ha generado la gente, el estilo de vida o las situaciones que tuviste que vivir. Entonces sí, Dios permitió la tristeza, el sufrimiento, abandono, violaciones, maltrato, abuso intrafamiliar, abuso sexual, drogas y todo lo que quieras, pero no es para que te quedes ahí. No es para que te quedes en el rencor, no es para que te quedes en el remordimiento o en el resentimiento. ¿Sabes para qué es? Para que tú hables a otro y le digas, yo sí te entiendo, porque tú estás viviendo lo que yo viví y sabes que hay solución. Si yo fui abusada, si yo fui maltratada, si no tuve esto y me limitaron de muchas cosas, yo sí te entiendo. Y sabes, hay un Dios. Pero si tú te quedas estancado o estancada y te acomodas a ese dolor y dices, sí, ajá, yo también viví mal y a veces así vivo, no es correcto. Porque, ¿sabes? Justificamos y dañamos a nuestros seres queridos. Y dañamos y les lastimamos y les ofendemos y les hacemos sentir mal y vivimos siendo indiferentes cuando Dios lo que quiere es que tu dolor sea sellado con la sangre de Cristo para que puedas levantar a otros. Entonces, dígame familia, ¿dónde está el propósito del dolor? Pues, ¿dónde está el propósito de la muerte de cruz para Jesús? De haber sangrado, de haber sido humillado, de haber sido golpeado, de haber sido acusado injustamente. De todos los azotes, de todos los golpes, de todos los chirlazos, porque dice la palabra que le daban trompadas. Tú avanzas, resistes un trompón, él resistió muchos. Él dice la palabra de Dios en Isaías 53, ¿sabes qué dice? Que quedó deforme y se perdió su hermosura. Ya estaba escrita la muerte de él. ¿Y no crees que es suficiente como para que tú sueltes ese resentimiento, ese dolor, ese rencor? Es que no le puedo perdonar. Sí puedes. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te perdonó. Y a veces decimos, es que yo no soy mala, yo no soy malo, yo no hago daño a nadie. Y yo siempre digo los lunes, familia, en la oración de las 8 de la noche, el peor pecado es pensar que no tienes pecados y que eres perfectito y perfectita. Ese es el peor pecado. Entonces, ¿dónde empieza el evangelio? Empieza en mi pobre y triste corazón que necesita ser sano para dejarme de niñerías, para dejar de vivir acusando a otros y culpando por mis falencias. Ahí empieza, en nuestro interior, ¿no? Muy bien. ¿Quién me lee la pregunta, por favor? ¿En dónde empieza el evangelio? La segunda. La segunda. ¿Es solo de los líderes o de todos nosotros? ¿Es solo de los líderes, solo de mis pastores Millán? ¿Será? Que ellos hagan, que ellos se sanen, que ellos liberen. Yo estoy aquí bien acurrucadito, duerme los pollitos hasta el otro día. ¿Será? No, es de todos. ¿Y sabes en dónde empieza? En un proceso. Y les voy a dar el reflejo de una imagen que tuvimos cuando la mariposita es oruga y luego ella es fea y se siente mal. Y dice, yo me siento mal, yo estoy fea, parezco un gusano horrible. Y luego el gusano se hincha y empieza a hacerse una sola masa de algo que está colgando. Y así es como venimos, totalmente deformes. Y en un proceso, en un programa que tuvimos en pandemia, se llamó Sin proceso, no hay transformación. Espectacular, muy bueno. Todos esos procesos añadidos a lo que hoy estamos viviendo, vamos a presentar el último sábado, como les anunciamos el domingo anterior, el último sábado de cada mes vamos a tener aquí procesos de sanidad. Si tú eres inteligente, vas a venir y te vas a dejar sanar. Porque si venga uno, el Espíritu Santo va a obrar. Si ves, es importante entonces que el Evangelio empiece en tu vida. Punto uno, la persecución que disipa. Vamos a ver. Aparece este personaje importante llamado Saulo de Tarso. ¿Dónde está tu Saulo de Tarso? A veces se cruzan, nos hacen sentir mal, a veces son en la misma casa y te dicen, cristiano serás, pues, y me tratas así.
A la iglesia irás y mira cómo me trata. Ya le voy a avisar a la Silvita. Si nos pasa, sí, pero ves, siempre vamos a tener este tipo de situaciones como vivió la iglesia primitiva. Dice que él persiguió a la iglesia, pero no fue así nomás una persecución liviana. Él iba arrasando a matar. Tenía un sentimiento de injusticia frente a lo que hacían los creyentes. Tenía un sentimiento de rencor porque estaban faltándole a su Dios. Es decir, él estaba amando a Dios, pero estaba desenfocado. Él tenía un mal enfoque. Entonces, ¿Jesucristo qué hizo? Bueno, voy a tener que entrevistarme con él. Entonces, de su trono baja y se le aparece, pues, y le dice, oye, Saulo, ya, pues, ¿por qué me persigues tanto? Tanta fue la presencia de Dios que le cegó. Si conocemos la palabra y está la historia, ¿no? Le cegó, cayó al piso y le dijo dos cosas importantes. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Ahí está la clave. Cuando tú conoces a Jesucristo cara a cara, sabes lo que tienes que hacer. Instrumento de su gracia. Eso es importante. Entonces él estaba casi medio loco, persiguiendo a la iglesia, entrando a las casas. Tú dices, bueno, pues estoy tranquilo en mi casa y hasta mi casa vienen y me hacen sentir mal. Y me enteré que me han metido en conflictos y a mí hablan de mí por todo lado. No sé si les ha pasado. ¿Te identificas? Gloria a Dios porque estás siendo perseguido. Y dice la palabra, bienaventurado si estás sufriendo persecución. También dice que arrastra a hombres y mujeres a la cárcel. Tú puedes imaginarte, podemos irnos a esta imagen, puedes irte a esta imagen y sentirte totalmente desvalido, desprotegido, ya ni en tu casa estabas seguro y entonces les detenían, les amarraban, les golpeaban, les quemaban y vivieron nada más ni nada menos lo peor, comidos por los leones, presos, escondidos, atacados y quemados. Tú podrías, ve, este dedito que se quema en la estufa, nos duele y hacemos el drama, es que me quemé, no, y ellos con todo su cuerpo sujetos con sogas y quemados, como antorchas humanas para que los otros tengan miedo y digan eso, cristiano no vas a ser, porque tu final va a ser ese. Y sin embargo, la iglesia se multiplicó y se propagó para que tú y yo estemos hoy en este aprendizaje. El evangelio se expandió, el evangelio llegó y tiene que seguir así. Pero precisamente, ¿dónde empieza? En tu vida. Empieza en ti, empieza en tus sentimientos. Dice, ¿qué serías capaz de soportar por el Evangelio? Por causa del Evangelio. ¿Qué serías capaz? A ver, pregúntele a su vecino. ¿Qué serías capaz? Y en Zoom también, pregúntele, ¿qué serías capaz de soportar por el Evangelio? Acoso, acoso familiar, amigos, humillaciones, críticas. Dice ahí, dice, capaz que me maten, dice. ¿Serías capaz? Martirios y todo tipo de cosas. Recuerde que hoy la salvación es gratuita, es por gracia, es un regalo inmerecido. Cuando viene Cristo, con todos los que recibimos esta gracia, regalo inmerecido, gracias a Él nos iremos con Él. Pero las personas que no creyeron van a vivir maltrato por la mano del mismo enemigo. Y esto es real, está en la Biblia, ¿no? Es por eso que les comentamos. También dice que la iglesia fue sacudida fuertemente. ¿Qué es lo que te sacude? Y yo en el proceso de conocerle al Señor, me sacudía mucho cuando les pasaba algo a mis hijos, a mis hijas. Entonces, cuando pasaba algo grave, yo decía, el Señor me está llamando la atención, analizo mi vida, ¿qué está pasando? Tanto así que la primera crisis que tuve fue cuando a Natalia le dispararon a mi hija en su cabeza y yo me sentía culpable y decía, es por mí, yo estoy haciendo algo malo. Fue una cosa impresionante, fue terrible lo que le pasó a mi hija, no fue eso, fue tenaz. No sabían dónde estaba la bala porque ella estaba sangrando desde la cabeza hasta los pies. Y yo salía de trabajar y alguien me dijo, ¿por qué no me contesta mi hija el teléfono? Y mi sobrino me dijo, tía, porque pasó esto.
Entonces yo en el camino para el hospital, porque logró un amigo, creo, subir en una camioneta, en un balde de camioneta le botaron a mi hija y llegaron al hospital hasta que llegue su papá. Y cuando yo iba en el camino hecho pedazos, yo decía, es por mí. Yo estoy haciendo algo mal, yo tengo que enderezar. Algo está pasando. Entonces sí, Dios te va a topar. A otros les topa en la salud, a otros en la economía. Pero la pregunta es, ¿en dónde? ¿En dónde tú crees que te va a sacudir el Señor? Para que regresemos a ver, no es para que estemos así duros y resistentes y ya, pues que se muera, ya pasó. Yo no creo que actuemos así. Yo no creo, ¿verdad que no? Tú vas a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? No podemos, familia, delegar nuestra responsabilidad. Y Hechos 8:4 dice algo impactante y vamos a ver. Los que fueron esparcidos iban anunciando el evangelio. Entonces, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la esparción y de todo lo que ellos estaban viviendo, ¿qué sucedía? Iban hablando de Cristo. Si estás viviendo algún suceso terrible, ¿serías capaz de seguir hablando de él? Sí, sí. Y te cuento que es reconfortante. Cuando en los años, muchos años atrás, en las capacitaciones de liderazgo nos decían, vamos a los parques y vamos a compartir, y como era tarea, parte de la capacitación, y en problemados y tristes, resulta que ese ejercicio de hablar de Cristo en el parque con alguien nos llenaba de poder. Y luego contábamos, ¿no? Y decíamos, mira, a mí me pasó esto, yo me sentí súper bien. Entonces es una responsabilidad que tú y yo no podemos delegar. ¿Sí? Es algo que a nosotros nos corresponde. ¿Era de gente común? Sí. No solo es de líderes o de pastores o de gente súper comprometida, es de todos. Eso pasó en la iglesia y fue de todos, o sea, explícitamente todos, ¿no? Creyentes normales, ¿sí? Gente totalmente común, personas como tú y como yo. Entonces, ¿la misión es de unos pocos o es de todo el pueblo de Dios? De todo. Es de todo. Entonces, ¿estamos haciendo algo? Haga algo. ¿Y sabe qué? Dígale al Señor que le haga sensible. Hazme sensible a tu voz para que Él te diga cómo y a quién y en dónde y cuándo. Entonces sales de tu casa, le dices, Señor, si hoy tengo que hablar de ti, úsame. Y háblame claro para que yo acercarme a esa persona. Y sí, el Señor nos va a conducir y nos va a dirigir. Donde tú estás, ahí tiene que llegar el Evangelio. Donde tú estás, donde Él te pone, donde Él te mueve. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Dice que la iglesia no es un edificio, es un pueblo en movimiento. Entonces recuerde, nuevamente ahí está al lado de Ari y Janetcita. Somos una comunidad creciente y pujante de discípulos consagrados que comunican el evangelio. Eso es lo que somos. Somos una comunidad creciente y pujante. ¿Ves? Porque vamos hablando de él y solo comunicas, eres feliz, tienes cositas que te están pasando, pero sabemos que Dios te usa grandemente también. Vamos a ver, Felipe va y comunica en Samaria, rompiendo las barreras. Bien, entonces se nos enseña que los judíos y los samaritanos no se, no se relacionaban, no se llevaban. Entonces, y guau, ¿y cómo yo le voy a compartir? Nosotros no nos llevamos. Allá ustedes y acá nosotros. Sería algo más o menos así. Entonces aparece Felipe el evangelista y hace algo radical y va, y va. Dice que él se fue a Samaria. Él dijo, aquí me desacomodan, listo. Se fue a Samaria, lo que escuchamos en el versículo del inicio cuando empezamos esto, ¿no? Entonces, esto es así. Vamos a ver lo que le sucedió. Primero, los judíos y los samaritanos no se llevaban. Es una tierra de Samaria. Precisamente en Samaria iban todos los israelitas que eran expulsados o tenían que verse víctimas del exilio.
pero también se unían con otras culturas y esas culturas se adaptaban al judío. Entonces el judío, 100% judío, decía, si ustedes son mezclados, nada tienen que ver con nosotros, pero sí tenían que ver. El Señor quería precisamente que vayan eh, a Samaria, aunque ellos de pronto decían están mezclados. Y esa era como la pugna, ¿no? Esa era. Y recuerde que en aquellas épocas eso debe haber sido bien marcado por el tema del fariseísmo, ¿no? Y los judíos. Entonces ellos ya venían con conflictos históricos. ¿Y sabes en dónde tú encuentras un conflicto histórico en tu casa? Cuando tu abuela, tu bisabuela y tu tatarabuela, con esos jamás nos llevamos. Si te acuerdas, ve, a ese ni les saludes porque me ofendes. Así eran. Entonces uno ve, ni saludar. Precisamente a esa gente es que nosotros tenemos que ir. A los que nos prohíben, a los que dicen no, por una riña, por un conflicto, por un resentimiento. Y quiero decirte, si eres víctima del resentimiento, sal de ahí, porque inmediatamente creas raíz de amargura. Y soltar eso es un proceso bien duro. Y Dios está dispuesto a sanarte, ¿no? Entonces, definitivamente había rechazo y había prejuicio. ¿Sí ves? Entonces, ¿dónde está el rechazo? ¿Dónde está el prejuicio? ¿A qué gente tú no le quieres hablar? Tal vez porque dices, no, no me va a escuchar o algo, pero Dios mismo sabe que la gente necesita. ¿Quién o qué es tu Samaria espiritual? A ver. ¿Cuál es tu Samaria espiritual? Es que no hablo por esto, no me relaciono con tal. Y siempre tenemos que analizar este tipo de cosas para que podamos avanzar. Y yo siempre digo esto, una persona que ya ha sido transformada, no total porque ninguno, sí, hasta la venida de Cristo, pero una persona que ya ha sido transformada, ¿sabes qué hace? Sirve. Una persona transformada sirve. Sirve en la iglesia, está tratando de meter la mano, de unir el hombro, de estar codo a codo. A veces uno ni le dice, por recelo, que se sienta la persona forzada, pero una persona restaurada tiene la característica que sirve y sirve en amor, ¿no? En el amor de Cristo. Muy bien. Dice que Felipe va. Hace predicación, hace milagros, liberación, y dice la Biblia que había gran gozo en aquella ciudad. Gran gozo. ¿Qué es el gozo? Viene de Dios, porque nosotros nos alegramos, estamos felices, estamos contentitos, pero eso pasa. El gozo es permanente. Es permanente. Dice que en esa iglesia fue un gozo permanente. En este sector eran relegados, eran rechazados, ¿no? Recuerden que el Señor Jesucristo le compartió a la mujer samaritana. Entonces decía, ¿cómo vas a hablar si entre hombres no hablan? Peor con una mujer, porque recuerde que en la época las mujeres súper relegadas, sí, hasta hoy por hoy vemos en ese sector geográfico cerca de Israel que a las mujeres no les permiten que ni les vean ni su ropa, ¿no? Y están bien tapadas y solo creo que los ojitos les permiten. Entonces, y menos que coja una Biblia y empiece a hablar y a liberar y a sanar. Entonces, ¿qué son? Prejuicios. Esas son situaciones que te limitan la mente. Más para Cristo Jesús, Él dijo, ya no hay griego, no hay judío, no hay hombre, ni hay mujer. Todos son uno en Cristo, así que la mujer tiene toda la autoridad de sanar, de liberar y de predicar por Cristo que nos ha dado. Si no vendría de Cristo, esta iglesia no se estaría sustentando ni estaría de pie. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, querida familia. Ahí está nuevamente. ¿Quién o qué es tu Samaria espiritual? Y vamos a ver, personas que evitamos, gente que juzgamos, lugares donde no queremos ir. ¿Dónde? Y cabe la pregunta, ¿en qué lugar sí tú te sientes bien para hablar de Dios?
Porque si hay un lugar que no te sientes bien, tiene que haber uno en el que sí te sientes bien. La cosa es que hablas o hables de Cristo, porque si no, no serías discípulo de Cristo. Nosotros tenemos que hablar de Él a tiempo y a destiempo. Y recuerde, empieza en ti, empieza en tu casa. Empiezas amando, empiezas perdonando. Deje de juzgar en la familia. Dejemos de ofender, de ser hirientes, de ser irónicos. Ahí no hay evangelio. Si tú eres irónico con tus hijos, con tus padres, no te ha topado el evangelio. Porque el evangelio ama, perdona, ministra, da vida, da intercesión, da oración, da fragmentos de sanidad y de amor, de comprensión. Y el amor es lo que nos une, el amor de Cristo, ¿sí? Esto es importante para nosotros. El Evangelio no tiene fronteras, pero nuestro corazón a veces sí. Y en tu casa puede que encuentres fronteras bien gruesas. No visitas al cuarto de tu pariente que vive a medio metro. No es que yo no voy a la habitación de él, yo no voy a la habitación de ella, es que yo desayuno solo, es que yo veo la tele mientras como. ¿Te ha pasado? Yo no sé si estoy hablando aquí algún lenguaje diferente, pero eso sí pasa en los hogares. Eso sí pasa. Y a veces comen a deshora. Bueno, por cuestión trabajo, ¿no? Pero sí debe haber un día, una hora, un tiempo del día que tú te juntes. Y le digo algo, la clave fundamental de una familia que le sigue a Cristo, ¿sabes cuál es? Que cuando te sientas a la mesa, hablas de Él. El momento que no estás hablando lo que Dios hizo en tu vida, no he hecho nada. Y entonces no hay evangelio. Tú tienes que ser procesado y decir, mira, Dios me habló. Hoy me habló, yo me conecté, estuve a las 6 a.m. todos los días a las 6 a.m. Estamos conectados los pastores dirigiendo una oración. El link del Valle tiene todo el mundo y te conectas y Dios me habló y me dijo esto. Y yo, ¿y a ti qué te pasó? ¿Y cómo vas? No, estoy ayunando. Ah, estás ayunando, sí. Y empiezas a tener un lenguaje sobrenatural, que es el lenguaje que tenía la iglesia primitiva. Por eso es que ellos querían degustar de eso y bueno, descubrieron que el evangelio no tiene fronteras. Nuevamente, pregunta, ¿cuál es tu Samaria? Nuevamente la pregunta, pregúntele a su vecino. Iba a decir algo. ¿Ya? De tu amiguita. ¿Cuál es tu Samaria? Vamos a ver. Un familiar difícil, ¿cierto? Alguien que te hirió, un grupo que desprecias. ¿Cuál es? Tenemos que analizarnos. Tenemos que analizar esa familiar precisamente que te hirió, que te lastimó, que definitivamente tienes la razón porque te dolió. No estamos quitándote la razón, pero Cristo quiere que derribes esa frontera, esa barrera. Quiere que te acerques a este familiar difícil, al que te hirió, al que te abandonó, al que te falló, a esa persona, a esa familia. ¿Ves? Y definitivamente, no sé cuáles son los grupos que a veces dices, no, es que yo no hablo con tales personas, no me gustan los que tienen este concepto de vida. No, estamos llamados a hablar a todos, pero cuando tú permitiste que el Evangelio llegue a ti. Así que, ¿el Evangelio ha llegado a tu vida? Primero es poder de Dios, recuerde esto. Segundo, tu vida es transformada. Tiene que haber un cambio y el cambio es interno. Tu cambio es interno. Bien, dice que el evangelio que no cruza barreras no es el evangelio de Cristo. El evangelio que no cruza barreras no es el evangelio de Cristo. San Paul Valle cumplió 20. El 9 de abril nosotros cumplimos 11. Y Senfol en todo el mundo tiene 33 años y estamos hablando de misiones. Si a ti te gusta ir a hablar de él, te gusta viajar, te gusta injertarte en las misiones, Senfol sí tiene misión internacional. Por eso es que llegaron los pastores Wilson y Magnolia y estuvieron como cerca de un año y medio, dos en el valle.
y ahora ya sé que van a abrir el norte, ¿no? Entonces, ellos son de extranjeros, pero de eso se trata, que rompas este tipo de barreras. Y repito, familia, empieza en ti. Empieza en tu casa, empieza en estas barreras mentales que nos ponemos. Deja que Dios impacte tu corazón, deja que te sane. Sí, tienes que ser propicio a la voz de Él. Yo creo que ustedes y yo, no sé, yo estoy súper emocionada con los sábados que vamos a hacer, sábados de talleres de sanidad interior, de sanidad del alma. Este es un llamado que nos hizo el Señor. El último sábado del mes, haz el favor de 4 a 6 de la tarde. ¿Es posible conectar por Zoom? Sí, vamos a conectar para los que no viven en Quito. Porque aquel que vive en Quito y se conecta, le voy a desconectar. Porque usted tiene que venir a su casa, porque el poder y el mover del espíritu está en esta casa. Eso no quiere decir que en Zoom no, pero mucha gente que está lejos y entonces se conecta los sábados, ¿no? Hablo de los sábados. El último sábado de cada mes, de 4 a 6, vamos a estar aquí en un mover del espíritu en sanidad interior. Bien. 3. Simón el mago, recuerde que este tenía una fe superficial. ¿Conoces gente con fe superficial? ¿Puedes darme una característica? Parece, pero no es. No, parece, pero no es. Viene, alaba y todo, pero no es. Su fe está superficial. Ha sido muy lastimado, ha sido muy quebrado, muy herido. Entonces ahí es donde la fe tambalea un poquito y no escucha la palabra. ¿La fe por dónde entra? Por el oír, y el oír por la palabra. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo menos sosténgase o susténtese de un versículo. Ahí está tu fe. Uno que sepas. ¿Sí? A ver, dígame uno, un versículo. Amén. Otro. Que ahorita la abrí. ¿Sí ves? Uno. Ten uno. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Amén. A ver, Fanilú. Nada me faltará. ¿Sí ves? Por eso es que tu fe se agudiza, por la palabra, por esto que repetimos. Dice que este Simón el mago tenía influencia, practicaba magia y la gente le admiraba. Mira, a veces admiramos a las personas incorrectas. Tenía poder, sin duda tenía recursos, tenía dinero, y entonces toda la gente, hola, ¿cómo estás? Por sus bienes y por su dinero, jamás usted y yo podemos congraciarnos así solo por lo que la gente del mundo tiene, porque nos damos el tortazo. ¿Sí ves? Esto es así. Dice la Biblia que creyó, que fue bautizado, pero luego cuando ocurre esto tan grave, ¿qué es lo que pasó? Que ve el Espíritu Santo manifestarse por la imposición de manos e intenta comprar ese poder. Él dice, ¿cómo? Yo tengo dinero. ¿Tú conoces gente que con dinero quiere comprar todo? Yo sí conozco. Y mira, tremenda alevosía. Yo quiero ese poder. ¿Cuánto cuesta? El poder de sanar. Alguien me decía, yo anhelo el don de sanidad. Yo quiero que el Señor me dé. Pero no dijo, yo voy a comprar. Sino anhelo. Yo anhelo. ¿Qué don anhelas tú? A ver, pregúntele a su vecino. ¿Qué don anhelas? ¿También? ¿Sí ves? Corintios 12, primera de Corintios 12, ¿no? Ahí están todos los dones de algunos, en otros pasajes o libros de la Biblia también. Pero existe interpretación de lenguas, don de sanidad, don de profecía y algunos dones también. Y donde la palabra, o conocimiento y ciencia, ¿ves? Entonces es importante que en eso anhelemos, pero no digas cuánto cuesta, yo quiero eso. ¿Cómo sería la altivez o la prepotencia de este hombre que creyó, dijo, sí, yo creo? ¿Sabes por qué pienso? Yo no está en la Biblia, pero yo pienso que le vio el mover del Espíritu y vio que los apóstoles o los que estaban compartiendo del Evangelio tenían influencia.
y había muchos seguidores. Entonces él dijo, bueno, aquí veo algo como que me gusta. ¿Le vas a recibir? Sí, yo creo, sí, aquí estoy, me bautizo. Listo, hago todo, pero yo quiero eso. ¿Esa actitud está bien o está mal? Está mal, ¿no? Perfecto. Intentó comprar él. Quiso comprar el Espíritu de Dios. Impresionante. Y así pasó. Bueno, dice que aquí está el problema. Simón no entendió el Evangelio. A veces la gente piensa y dice, bueno, yo lo que quiero es tal vez sanarme. O quiero hasta aquí, pero esta área no me topen. Entonces piensa que puede manejar a su voluntad, pero es íntegro. El evangelio es entero y va, sí, como dice la palabra de Dios, un abismo llama a otro abismo. El Señor va llenando tus áreas y tus etapas y va completándote. Él pensó que era un poder manipulable, que era algo que él podía comprar para beneficio personal. El Evangelio, la casa de Dios y todo lo que hoy vivimos, ¿será para un beneficio personal? No. Obviamente venimos porque necesitamos, pero y mire que ahí vienen dos posturas y es la actitud del corazón. Sí, yo personalmente quiero sanarme, pero no vienes con una doble intención. Tú dices, aquí yo escucho, aquí me sano, siento que al cerrar mis ojos, el Espíritu obra en mi interior y algo tiene que suceder y me voy diferente, porque así tiene que suceder, ¿verdad? Y cuando Pedro le confronta fuertemente, tu corazón no es recto delante de Dios. Así le dijo. Tu corazón no es recto delante de Dios. No estaba completamente convencido. Es decir, siguió con su antigua naturaleza. Si ves, la gente bien, la naturaleza caída, ¿cuál es? La herencia adámica con la que todos nacemos. Todos nacemos con un sello de muerte que es Adán y Eva. Todos nacemos así muertos espiritualmente. Y esta muerte hizo que nosotros tengamos conductas, actitudes, costumbres, palabras, gustos, situaciones, pensamientos y actividades de la herencia adámica o de la vida pasada. Entonces, nuestra vida pasada, que es cargada de muchas cosas y sin número que tenemos que cambiar, no podemos traer todo ese bagaje a la nueva vida en Cristo. Y Él hizo eso. Su corazón no estaba recto. Ahora bien, si tenemos cargas que soltar, ¿en dónde las depositamos? A los pies de Cristo. Y ves, y poco a poco te va aligerando tu carga y poco a poco tú te vas transformando, ¿sí? Entonces él no entendió eso. Él no entendió. Y hay mucha gente así, ¿no? No toda fe es verdadera fe, ¿sí? Creer con la mente y ser transformado en el corazón. Crees con tu mente, obviamente, sí, creo que Jesús murió, pero necesitamos que nuestro corazón sea transformado. Ahora mismo en Ecuador, en el Valle, en Ibarra, en Guayaquil, en el sur, Guamaní, creo que estamos, y en el norte, estamos hablando exactamente de lo mismo, porque yo pienso que el Señor quiere que la iglesia tenga un avivamiento y viva lo que vivió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vio transformación, vio poder, vio sanidad. Fue el Espíritu Santo en acción. Y sí, y eso es lo que nosotros necesitamos. Si tú adoleces de algo, si tienes pensamientos que te molestan, situaciones que tú dices no puedo controlar, se va de mis manos, necesitas un apoyo, necesitas un proceso, necesitas liberación. ¿Sí? Y cuando tú confiesas, ¿sí? Cuando sale esto, el enemigo está derrotado porque el tonto útil quiere que tú tapes y vivas guardadito eso. Tú di, busca ayuda, busca a la pastora, sabes que esto a mí me está pasando. Y cuando confiesas el enemigo, huye de tu vida, sé libre, sé libre. El Señor quiere que seas libre de eso que te está afectando, que te está lastimando. Ahí empieza el evangelio. Ahí empieza el evangelio, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver la aplicación directa de lo que acabamos de decir. Puedes estar en la iglesia, puedes cantar, puedes servir, puedes bautizarte y aún así no haber sido transformado.
Entonces, lo que se trata es que te dejes transformar y escuches la voz de Dios, porque hay cosas recurrentes que estamos en lo mismo y en lo mismo, siendo irónicas, siendo hirientes, siendo egoístas, siendo grotescos, y sin embargo estamos aquí. Entonces, el evangelio empieza en tu corazón. El evangelio empieza en tus actitudes diarias, en que mires a la gente y te vea con libertad. Y así es como se puede multiplicar. Vamos a ver la pregunta. ¿Mi fe es real o solo externa? La pregunta, pregúntele por favor a su vecinito. ¿Mi fe es real? ¿Tu fe es real o es externa? ¿Quién dijo externa? Bienvenido a la realidad. A veces tenemos una fe externa y eso no es que esté mal porque estás aquí. Si no estuvieras aquí, estuvieras en la calle, en tu casa, en el mundo, haciendo lo que quieres. Pero cuando tú identificas y dices, creo que es externa, Dios ya tocó tu corazón. Y si dijiste eso, gloria a Dios, porque ya tocó tu corazón, ya dijiste, sí, creo que está externa. Y necesito que sea interna. Necesito que haya un cambio en mí. Voy a buscar apoyo. Voy a buscar ayuda. Necesito una liberación. Porque recuerda que el ministerio de Cristo no ha cambiado. Él vino a enseñar, a sanar y a liberar. Y eso es lo que seguimos haciendo. Sí, en medio de un abanico de opciones, pero eso es lo que seguimos. Entonces, vamos a analizar y ver. Fe falsa versus fe real. Y si está un poquito como falsa o si aún no, pues Dios te va a ayudar. Dios te va a dar el empujoncito. Falta el empujoncito, pero estás en el lugar adecuado. Estás en el lugar excelentemente adecuado. Dios hizo este día para ti. Dios hizo esta invitación para tu vida. Él quiere vidas transformadas. Y si eres hoy feliz, estás estable, tienes techo, tienes comidita, tienes todo bonito, organizadito, Dios quiere que vayas a más y que tengas una vida de poder y una vida sobrenatural. Estamos llamados para vivir lo sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural para usted? ¿Qué es sobrenatural? Fuera de lo normal. Sí, que sanes, que liberes, que tengas los dones espirituales activos, porque en el momento que le recibiste a Cristo, Él te dio, ya te capacitó y te puso dones espirituales. Señales de una fe superficial. Busca beneficios y no a Dios. Quiere poder, no transformación. Usa a Dios en lugar de rendirse a Él. Esto es lo que pasa y así muchas veces la gente vive. El evangelio no se compra, se recibe con un corazón rendido. Eso es, rinda su corazón. Porque le cuento una novedad. Hay un gran número de creyentes que viven así. Y bueno, la palabra de Dios dice, muchos son llamados. Seamos esos pocos escogidos que se dejan transformar, que se dejan quebrar. Entonces, ¿dónde quieres quebrarte? ¿En las manos de Dios o en las manos del mundo? En las manos de Dios, porque Él es el alfarero, porque Él te hizo y te puede volver a quebrar, siendo ese barro en sus manos y te puede volver a dar un diseño más hermoso. Pero en las manos de Él todo es más fácil, querida familia. Ahí está cómo está nuestra fe. Es súper importante que le permitamos al Señor tener una fe genuina. Si ves una fe totalmente íntegra, que es íntegra, entera. Y para la palabra entera o para la integridad, a mí me gusta decir, ¿tú le has visto a un huevo cuando está listo para ser cocido? Está íntegro, está entero, está completo. Pero si está algo fisurado, ¿qué sucede cuando entra a la ebullición? Explota. Por eso es que tu fe tiene que ser íntegra, entera, completa. Así sea débil como una cascarita de huevo. No importa, pero tienes el inicio de creer en Él. Y el beneficio es para usted, así como es para mí. El beneficio de creer en Él es para mí, para mis hijos y para mi casa. Pero si tengo una fe que es fingida, mi corazón va a estar cada vez más seco, porque estoy viviendo en mis fuerzas y no en el poder de Dios. Eso es lo que nos va a pasar. Bien, vamos a ver, querida familia, estando bien con el tiempo. Punto 4, Felipe y el etíope.
Entonces, entendiendo que el Evangelio es para todos. Y recuerde que Felipe fue guiado por Dios, ¿sí? Un ángel le habla y el Espíritu lo dirige. Tienes que irte a tal lado. Entonces, que fuera chévere que un ángel te diga, a ver, Janecita, Ari, Soñita, Patrick y Alexei se tienen que ir a tal lado, mañana a tal hora. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero quieres que te diga, así nos habla el Señor. Y así de claro, pero tu oído tiene que estar sensible a la voz de Dios y sellar a la voz del mundo. Porque la voz del mundo alimenta tu ego, alimenta tu apariencia, alimenta tus recursos, pero la voz de Dios te dirige y te dice, aquí sí, aquí no, habla así, habla así. Y eso sucedió y sigue sucediendo. Él fue guiado y dijo, listo, Señor, vamos a ver qué encontró. Encontró al etíope. Él era un funcionario importante, extranjero y era eunuco. El eunuco eran hombres castrados, ¿no? A ellos les tenían como servidores, les tenían eran de confianza dentro de algún reinado. Pero él estaba leyendo. ¿Qué estaba leyendo? Estaba leyendo justo lo que le dije hace poco, Isaías 53, cuando dice que es varón de dolores, que será lastimado, que será crucificado, que será deformado. Y mire. Bien, ¿qué dice? Se acerca y le explica ese pasaje porque el eunuco le dice, ¿de quién habla? ¿De quién habla este pasaje? ¿Quién le va a pasar o ya le pasó? Y entonces él le dice, habla de Cristo, habla de Jesucristo y ya vino, ya se cumplió. Y él vino por ti, vino por mí. Resucitó, yo le vi, yo le conozco, me sanó, me salvó. Qué interesante. ¿Cuál fue el resultado? Que él cree que él es bautizado inmediatamente y que más sigue su camino con gozo. Sigue tu camino, en tu camino vas a encontrar piedras como yo en el mío, pero el gozo no tienes por qué perder. El gozo de la salvación es nuestro deleite. En el gozo del Señor yo me fortalezco, dijo el salmista. Pueden estarte pasando cosas terribles. Y si te está pasando, sabes, gloria a Dios, porque el Señor tiene que remecerte y creces, subes a un nivel superior, porque has aprendido a humillarte, porque Él exalta al humilde, pero al altivo le ve de lejos, dice la palabra. ¿Ves? Entonces, qué importante es para nosotros entender. Vamos a ver una verdad poderosa. ¿Cuál será esta? El Evangelio es para todos, para el rechazado, para el extranjero, para el que busca en silencio, para todos, para absolutamente todos. Y el Evangelio, buenas nuevas, poder divino para ti, para que tú puedas manejar y liderar tu casa, tu economía, tus finanzas, tu vida. Dejemos de resistir al poder del Espíritu Santo. Una persona que se resiste, que está sí, pero que no quiere. Es notorio, pero una persona que se deja guiar, se deja sanar y se deja dirigir, vive en medio de una aflicción, el gozo de la salvación. Y eso es importante para nosotros. Dice que a veces Dios nos va a sacar de nuestra agenda para tocar una vida específica, ¿no? Recuerde que a él le dijo que vaya, él fue, le compartió al etíope y luego el Espíritu le llevó a otro lugar. Y ya nunca más se vio el etíope a este evangelista, ¿no? Vamos a ver, y dice así, estoy dispuesto a ser guiado por Dios, aunque interrumpa mis planes, Sí. ¿sí? A veces va a interrumpir, es que yo tenía que, pero me tocó hablar, yo tenía que irme acá, tenía planificado, no sé, visitar a mi hermano, que era él mi barra, pero él me dijo que haga otra cosa. Entonces tú estás oyendo la voz de Dios y dices, listo, aquí tengo beneficio. Y eso trae réditos a tu vida, grandes espirituales. Te llena del poder del Espíritu, que no tiene precio, porque acabamos de ver, ¿no? Muy bien. ¿El Espíritu Santo nos guía o no? Sí, sí. Sí, tenemos que estar, ¿no? Hechos 8 nos deja 4 verdades. La primera, Dios usa la persecución para expandir su misión. Te sientes herido, te sientes lastimado, te sientes afligido, déjate guiar. ¿El Evangelio rompe barreras? Sí. ¿Qué barreras tiene que romper en tu trabajo?
con tus amigos, con tus vecinos. Exacto, abra su corazón, abra la boca, comparta de Él, comparta a tiempo y a destiempo, porque el Señor nos va a demandar y Él necesita que tú presentes una coronita. Dice el Señor que nos ha mandado a que hagamos lo que Él hizo, Mateo 28 del 18 al 20. ¿Qué dice? El Señor se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces tú sí necesitas tener un discípulo. Y para las madres es un beneficio porque ya tenemos, son nuestros hijos. Empieza a discipular para que te presentes ante Dios y le digas, vea estos dositos, mis nietecitos, mis discipulitos. Tú necesitas discipular porque está escrito en la Biblia. Tú necesitas que tu corazón se deje y tengas un cambio y una transformación. Y esa amiguita que le trajiste, gloria a Dios, aquí está mi coronita. Eso necesitamos, enfocarnos en el Evangelio. Y tráele a tu vecinita, esa que está peleada con la hermana, con el marido, con el primo, con el hijo, la que no tiene dinero, la que está sin trabajo, tráigale, compártale del Evangelio, porque eso es lo que necesita el mundo entero. Necesitamos que se nos devuelva lo que nos fue quitado. ¿Cuándo se nos quitó? Cuando Adán y Eva desobedecieron. Pero vino uno y dijo, Cristo Jesús, dice la Biblia que es el segundo Adán, yo te voy a devolver, yo te voy a restituir, yo te voy a dar identidad. ¿Sí? Eso es lo que hizo. También dice que nos enseña, no toda fe es genuina. No toda fe es genuina. Y también el Espíritu guía la misión, porque tú solito por solito no puedes hacer. Deja que Él te guíe, que Él te dirija a dónde tienes que ir y Él te va a instruir. Bien, hasta aquí entendido, querida familia. Ok, entonces por favor nos vamos a poner de pies, vamos a hacer una hermosa declaración y luego pediremos al Espíritu Santo que Él nos ilumine, que Él nos guíe y nos permita avanzar para ser instrumentos suyos. Ya Isaías. Vamos a ver la aplicación. Todos vamos a leer. Si alcanza a leer que está al final, excelente. Todos leemos, venga a leer, vamos a leer. Vamos a leer la aplicación todos, por favor. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Señor, hoy me presento delante de ti, mi corazón dispuesto y rendido. Reconozco que muchas veces me he guardado el Evangelio, cuando tú me llamaste a compartirlo. Hoy decido salir de mi comodidad y responder a tu llamado. Me comprometo a ser un testigo de Jesús en mi casa, en mi familia, en mi trabajo y donde tú me envíes. Renuncio a todo temor, a toda vergüenza y a toda excusa que me ha detenido. Hoy derribo toda barrera en mi corazón, todo prejuicio, toda herida y todo orgullo. Decido amar como tú amas y alcanzar a quienes tú quieres alcanzar. Señor, examina mi fe y limpia todo lo que no viene de ti. No quiero una fe superficial, quiero una vida transformada por tu presencia. Espíritu Santo, hazme sensible a tu voz. Guíame y dirígeme y úsame para cumplir tu propósito. Aquí estoy, Señor, disponible para ser enviado. Declaro que mi vida será un instrumento para que otros te conozcan. Desde hoy me comprometo a vivir evangelio sin fronteras. En el nombre de Jesús. Amén. Excelente, querida familia. Un aplauso al Señor. Gracias, Alexei, por el aplauso. Gracias, Padre. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde